llego como al bloque de donde yo me nací, donde yo me crié. Y justamente 20 minutos antes le habían dado una golpeada a un muchacho de una ganga, cuando eso había muchas cosas de gangas y cosas. Y yo no sabía y me paré ahí. Y cuando llego, ninguno de los amigos míos están, pero yo inocentemente digo, van a aparecer un ratico. Y lo que aparece es la amistad del muchacho. Y el único que está ahí eres tú, que tú no sabes nada de eso. Sí. Y lo que hacen que me vocean, pero no me vocean con mi nombre, me vocean yo. Y cuando yo miro, porque cuando uno está en la calle, como ese yo, es como un saludo. Varón, y me fajaron a tiro. No juegue, Me varón. fajaron en plena calle a tiro. Y yo corría a la calle de Nagle como 3 bloques. ¿Cuántos corriendo. tiros te tiran? Como 12, porque eran 2 muchachos. Mi gente, bendiciones. Varón, yo no sé el nombre del hombre, déjame preguntarle bien. No, está bien, está bien. Varón, Robinson Rojas. Ok. Robinson Rojas. Cariñosamente el chulo. ¡Ay, chulo! Eso era antes de agasillado. Varón, tírenme la palabra en español básica, que mi español es hablándolo. ¿Tú quieres que le hagamos un inglés? No. No, tú me dices. No me chistes, que la hacemos en inglés. Mi gente, bendiciones, ¿qué tal? Este es tu canal, Los Polo TV. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor Robinson Rojas. ¿Quién es Robinson Rojas? Es alguien que amamos, que conocemos hace muchos años, estamos caminando juntos en el Señor y creo que su testimonio, su historia, transformará y cambiará vida o está cambiando vida. Y queríamos traerlos aquí a un rayo de luz para que comparta un poco de su historia aquí con nosotros. Bienvenido, mi hermano Robinson, a tu canal Los Polo TV. Cuéntame, pastor, bienvenido aquí a tu casa, un rayo de luz y Los Polo TV. Gracias. Primeramente, gracias por la invitación. Es un honor estar en tu canal. Un saludo a la audiencia que siempre fielmente se conecta con usted. Génesis, tu hija es fan número 1. Varón, encendida con usted, varón, con el programa. Sí, gracias por impartir, porque mi niña también recibió de todo lo que ha compartido en un rayo de luz. So, usted también está marcando la diferencia, varón, en diferentes generaciones también. So, gracias. Amén. No, vamos al mambo de una vez. Robinson, cuéntanos un poco, y la primera pregunta que quiero formularte para empezar es, ¿puedes contarnos un poco sobre tu infancia y cómo era crecer en el ambiente en el que estabas? Claro que sí. Bueno, yo me crié en Washington High. Tengo 2 hermanas. Me crié con mi mamá y mi papá. Y como puedo decirte que tenía una familia bien que apoyan a uno, bien grande. Tenía una familia bien grande con muchos primos. Siempre me crié jugando en el barrio, corriendo, jugando deporte. So, me crié con una familia que me apoyaba, me sentía amado con mi familia. Y ese soy yo. Nací en la 167, ahí fue que mi abuela estaba. Bueno, todo el mundo nos juntábamos donde mi abuela, cada quien iba para la casa de mi abuela, nos juntábamos ahí, mi mamá, mis hermanas, todo el mundo compartía ahí en esa casa. Excelente. Sabemos, porque conocemos tu historia, que tu padre viene del mundo de la calle. ¿Cómo influyó esto en tu vida y decisiones desde tu edad temprana? Bueno, sí, mi padre hizo un buen trabajo cubriendo su historia, pero mientras yo iba creciendo, escuchaba la historia, vía fotos, algo en mí comenzó como a indagar más, como quién era mi padre, quién era, y algo que mi papá era taxista, y en los 80 y los 90
el que estaba corriendo la calle de Nueva York y más en Washington Heights, teniendo como accesibilidad a manejar un taxi, era como una vía de transportar cosas y creo que mi papá hizo un buen trabajo, pero al fin del caso me di cuenta que la amistad que él tenía mientras iba creciendo eran gente de la calle. Ok. Pero de cómo eso cómo eso influyó, cómo eso te llamó la atención en tu juventud a tal punto que tú tomaste por un tiempo la calle. Sí, bueno, algo que pasó que me recuerda que fue que marcó mi juventud fue la pérdida de mi abuela. Había un vínculo en la casa de mi abuela que ella era como la roca fuerte en esa casa, era que mantenía a la familia unida. Mi papá se iba por muchos días, por horas, quizás, pero mi mamá me cubría como con el ambiente de mi abuela, de mis primos. Pero entonces cuando mi abuela fallece, nos vamos de Washington High de la 167 para Dykeman, que ahí fue que yo perdí como ese vínculo familiar y comencé a rodearme de gente que estaban más metidos en la calle, estaban pasando tiempo haciendo cosas ilícitas. Y ahí fue que me pude dar cuenta como el mundo de la calle. Ok, interesante. O sea que básicamente no fue tanto lo que tú conociste de tu padre que te llevó, sino el ambiente donde te rodeaba, donde vivías. Sí, exactamente. Entonces, como la curiosidad se fue despertando. Algo que mis padres decían, inocentemente me decían historias y eso despertaba en mí como, wow. Cuéntame un poco de eso. Cuéntame. Ok, por ejemplo, mi padre me decían como, yo te fui a buscar en el hospital de la 108 con un Mercedes-Benz decapotado del año. Oh, my God. Y yo, un chamaquito de 12 años, yo vi a la foto con mi papá con prenda, mi mamá con mi papá. Y eso como en bien temprana edad como me fue introduciendo como al mundo de la droga, al dinero fácil, a ese mundo como oscuro. Porque tú decías, bueno, no hay otra forma de que esto pase. Como tú te hacías preguntas de cómo tu papá manifestaba esa vida de flow, de bacanería, de carro del año, porque en esos tiempos. Sí. No, y te digo, como mi papá hizo un excelente trabajo en cubrir esa área. Yo vi fotos, pero ya cuando yo iba creciendo, como él se metió más como en la familia, en trabajar, a cuidar, no me expuso a ese ambiente, pero la historia estaba ahí. La amistad estaban ahí. Por ejemplo, cuéntame algo que tú escuchara es el hijo de fulano. Ok, perfecto. Por ejemplo, el que me conoce a mí en Dykeman me conoce por el apodo Chulo. A mí siempre me han conocido por un apodo Chulo. Sí, siempre. Que hasta el día de hoy. El Chulo. Hasta el día de hoy. Por eso voy por ahí. Hasta el día de hoy yo paso por Dykeman y es Chulo. Como eso me conoce. Yo en la iglesia te digo el pastor Chulo. Sí. Y así entonces yo comencé a pensar, pero ¿por qué el Chulo? Porque no es algo que nació en Dykeman, nació de mi familia cuando yo era bien jovencito. La historia del nombre del Chulo es que mi papá tenía un cliente que iba pan de él y hacía cosas, compraba mercancía, pero era el Chulo como el pimp. El Chulo es un pimp. Entonces, como el Chulo, el que tenía mujeres trabajando para él, ¿verdad? Como mujeres que le traían dinero. Cuando yo nací, me dice mi madre que yo era bien largo y el cliente, que era el Chulo, era un hombre largo. Y decían, es el hijo del Chulo. Es el hijo del Chulo. Y así fue que nació el nombre El Chulo y ahora está como voy para Diamond y toda esa área así y me conocen por ese nombre. Pero entonces me di cuenta que fui marcado porque fui marcado con un nombre
de un cliente de mis padres. Wow, So es como que comenzando desde muy temprano. Y el chulo es un nombre que yo me lo creí. El chulo tiene una reputación que es un mujeriego. El chulo tiene que picar, el chulo tiene que buscárselo de él con la mujer. Oh my God. Me creí el nombre del chulo. Wow, es interesante porque esto que tú estás diciendo, Robinson, un nombre puede marcar la vida de alguien. Sí. O sea, tú encontraste identidad en ese nombre. Sí. Identity. Sí. En that name, right? Es increíble. O sea, oye, como tú dices, tú empezaste entonces, pero el chulo significa esto, entonces esto es lo que yo tengo que ser. Sí. Cuéntame un poco de eso. No, y así como tú dices, dice la palabra de Dios que el poder de la vida y la muerte está en la boca, como lo que tú declaras es lo que tú... Y muy temprana edad me marcaron con eso, me marcaron con esa identidad. Y como te digo, yo me lo creí. Yo vivía, era que cualquier chamaquita en la escuela, era bien como picaflor. Era como, yo mismo me entrenaba, era como, dame a ver si yo pico esta. No relajes. Sí, así mismo. Entonces cuando agarraba y dice, no, ya la tengo, trataba de manipular y agarrar a la amiguita de ella, como era una película que estaba viviendo. No, sí. Varón, entonces, ¿cuántas novias tú llegaste a tener juntas al mismo tiempo? Muchísimas. Un número, dame. Muchísimas. Eso era antes, señores. Ya ese hombre, un hombre casado. Sí. Antes, con dos mujeres porque tiene una... tengo una... la hija y la mamá. Sí, no. Y no, yo tenía... Y es bien interesante porque yo tenía muchas mujeres, pero yo tenía como sentimientos para cuidarla. Oh, wow. Yo tenía una que la quería tanto que fui honesto y le dije, antes de que yo te sea infiel, te voy a tener que dejar para no romperte el corazón. Pero un caballero, era un chulo con sentimiento. Un chulo con sentimiento. Sí, y creo que eso lo recibí de parte de mi madre. Mi mamá es una mujer con un corazón bien grande, una mujer que cuida a los demás. Y por más mujeriego que yo era, yo siempre quería cuidar. Y al final la dañaba porque marqué un tro de jovencita. Siento como que dice, marqué muchas muchachitas jóvenes por falta de entendimiento, por creerme que era el chulo. So, hice mucho daño, sí. Wow, tremendo. Pero entendemos que Dios ha cambiado eso. Claro. Y vamos para allá. No se me desesperen que vamos para allá. Estamos contando el inicio para que usted luego pueda entender la obra maravillosa que ha hecho Dios en este hombre, el pastor Robinson Rojas, cariñosamente, como le dice su hermano. Solamente yo le puedo decir el pastor, el chulo. Ya lo sabe. ¿Cuándo y cómo comenzaste a involucrarte en el mundo, en la calle, en la avenida, en el joseo? Porque para ser el chulo había que tener papeleta en el bolsillo. Un chulo arrancado no existe. No. So, lo que pasó fue, ya cuando yo salí de Washington High, que eso yo lo recuerdo como mis momentos lindos de familias en Washington High. Yo sentía que todos mis primos estaban ahí, visitaban a mi abuela. Ya en Dyckman se perdió esa conexión. Ya en Dyckman lo que era un reguero de chamacos que no tenían como vínculos familiares, pero toditos estaban en un bloque. Toditos nos llevaron bien y era como, nos acompañaban como a hacer cosas ilícitas, como no bien. So, ahí en Dyckman comencé a hacer lo que era como atracos, cosas de que grandes. ¿Dyckman y qué? ¿Dyckman y qué? En Alden y Nagle. Ay, mamá. Alden y Nagle. Ese bloque ahí, el chulo. No, en Dyckman entero. El chulo lo conoce. Claro, yo voy ahora mismo ahí y pregunto por el chulo a lo de tu edad y saben quién es. Sí, a lo de mi edad, pero... Me dicen el pastor ahora. Sí, pero la cosa interesante es que no muchos están ahí. Oh, my God. Había muchos que no tenían ni documentos, deportados. Yo tuve la bendición que nací en este país. La mayoría de mis amistades, mira, en ese vínculo que tú me dices, cómo me introduce en cosas malas, los amigos míos la mayoría eran del Capotillo, de Cristo Rey, de
Pueblo Nuevo, de Lomina, son barrios de Santo Domingo que son bien picantes, bien calentón. Entonces, esos jovencitos llegaron a Nueva York, su mamá, su papá lo trajeron, y tenían como ese tigueraje que yo no lo conocía porque yo me crié con mis primitos y cosas, pero ya teniendo como esa experiencia con ellos y lo que era, comenzaban a atracar, comenzaban a hacer llamadas de domino, de chinitos, trae cambio para $100. Y cuando traían cambio de $100, como que si la persona necesitaba cambio, le quitaban la comida y el dinero. Wow. Y el dinero, Wow, sí. wow. Y hacían eso como 3, 4 veces. ¿Qué edad tú tenías? 13 años. 13 años. Sí, 13 años. Casi, sí. 13 años, ni 14, 13 años tenía yo. ¿Y qué tiempo duró ese? Porque yo supongo que eso eran los inicios. Eso fue el inicio y se complicó Explícanos. porque como yo no tenía la edad de tener como un bloque, lo que un bloque como el control de donde se vendía cosas ilícitas, drogas. Yo no tenía la edad, ni los muchachos que estaban conmigo. Cuando hacían esos atracos, la policía llenaba el bloque y lo que vendían nos agarraban después. My God. Nos agarraban después, nos decían, mira, usted tiene que buscar otra forma de buscar dinero. Si es hambre que ustedes tienen, nosotros le compramos. Y así fui introducido como en qué hacer para conseguir dinero. En vez de atracar, ya ellos me estaban dando como punto de vigilancia, cosas que hacer. Me ofrecían un lugar para empacarle la mercancía, que no estaba en la calle, estaba en un apartamento como a los 14, 15 años. Y eso fue lo que yo estaba haciendo como para ganarme dinero y no estar haciendo cosas afuera. Y así fue que me introduje en el juego de la droga. Uf. ¿Qué momentos tú puedes acordarte que pasaron en tu vida que tú dijiste, espérate, esto como que te pusieron a pensar en cambiar de ambiente? Cuéntanos cosas que tú te acuerdas, eventos que pasaron que tú dijiste, wow, pero esto yo no me lo esperaba. Y te pusieron a pensar en cambiar de rumbo tu vida. Honestamente fueron varios. Cuéntanos. Varios. Y si te cuento como ya de los 15 a los 18, ya mi vida tenía un rumbo bien destructivo. Y por más que yo pensaba eso, lo que usted me dice, pastor, como ese sentimiento, ese remordimiento, era un círculo vicioso que yo no podía salir. Por más que yo tratara, que yo decía, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer esta cosa, no voy a hacer esto, era como algo en mí como no me dejaba hacer el bien. Wow. Era un círculo vicioso que yo no podía salir. ¿Cuál era el día a día en eso? ¿Cómo, de 13 a 18 años, cuál era tu día a día? ¿Tú ibas a la escuela? ¿No ibas a la escuela? ¿Qué tú hacías en eso? Bueno, ya en la high school yo tomé la decisión de no ir, pero mis padres, y le pido disculpas si ven esto, creían que yo iba y lo que yo iba a hacer. Hoy ellos no saben eso. Yo creo que mi madre inocentemente como cubría. Ella se hacía la loca. Ella sabía que algo no estaba bien. Pero yo decidía, en vez de ir a la escuela con un amigo mío, íbamos y nos durábamos como de 9 a 2:30 en un apartamento empacando. Eso eran como ya los 15 años. ¿Cuánto te pagaban por eso? $50 al día, varón. Al día. Al día, $50. Pues básicamente eso no era mucho. Era mucho, pero un joven, realmente te estaban usando, sí, básicamente. Sí, porque era un apartamento. Pagaba más eso. Sí, y era un apartamento lleno de eso, que si rompían algo, Dios un jovencito mío. de 15 años. ¿Qué tú veías ahí? Cuéntame un poco de cosas que pasaban mientras tú... Yo vi esperanza, varón. ¿Cómo te explícame? Varón, ¿tú quieres que yo sea sincero? Sí, dime. Un joven de 15 años, 16, vamos a ponerle 16, que comience a conectar con gente que tienen influencia y poder en la calle y que tienen dinero y que tienen... ¿Qué cantidad de dinero tú llegaste a ver? Varón, en ese apartamento solamente te estoy hablando de jovencitos así, en un día de $40,000 y $50,000 en diario. Diario, en mercancía, en dinero, porque era un apartamento donde se distribuía para afuera. Para afuera. Toda la mercancía llegaba ahí. Y eran unos 2 o 3 jovencitos resolviendo para mandar para afuera. Era como un almacén.
O sea, tú estás ahí empacando, el sueño tuyo llega a controlar eso. Sí. Cuéntame, Entonces cómo lo que pasaba sucede, eso? después de ya un tiempo de ganar $50 al día, gané suficiente para poder yo mismo invertir. ¿Cómo? Varón, pues usted No mucho, no mucho. pero para sobrevivir. Sí. Sí. Entonces de poder trabajar así como $50 al día, yo comencé a comprar mi mercancía y pude comenzar a hacer lo que tenía que hacer para yo ganarme eso mismo. Ya yo sabía cuánto pesaba, cuánto le sacaban a una funda. Más o menos sabía lo básico. Pero ya entonces ahí comencé con la curiosidad de que podía yo mismo emprender y hacer mis propios negocios. Ok. Entonces, tú me dices que ahí de 9, en vez de tú estar en la escuela, de 9 a 2 de la tarde, tú estabas ahí en ese apartamento. Sí. Eso, ¿qué tiempo pasó hasta que tú definitivamente dijiste, bueno, yo me voy a dedicar a esto? ¿Cómo fue eso? Lo que pasó fue de ahí que en vez de estar en el apartamento, yo decidí trabajar en el punto con esa misma gente. De un apartamento, yo salí como A la calle. Me expuse a la calle. Ahí fue que fue mi primer arresto. Y no te estoy hablando, yo vivía en Alden y te estoy hablando de Post. No era mucho, eran como 3 bloques de mi casa. Cuando mi mamá pasaba por ahí y me veía, y eran cosas que a mí me daba vergüenza. Mayormente ¿Qué hacía tu mamá? Cuando tu mamá te veía, ¿cómo era eso? Explícanos. Mi papá me llegó a ver y es como en ello yo creo que ya se había despertado como, ok, este no anda por un buen camino. Y me aconsejaban y todo, pero ya en ese punto ya yo estaba como dedicado Ya a tú lo tenías malo. qué edad más o menos. Ya yo tenía 16 años yo tenía. Y estaba en un bloque donde, varón, yo te estoy hablando día y noche, donde no paraba como la clientela. Yo trabajaba de ahí de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí mi sueldo fue como de como $500 a la semana. Eso era un turno, ya tú sabes, de 9 a 5, de lunes a viernes. Y ahí tú estabas bien bonito en la Ahí calle. sí salía. ¿Qué peligros veías, te viste enfrentado en ese tiempo? Porque hay jóvenes. ¿Crees que en aquel tiempo y hay alguna diferencia o tú crees que es el mismo, más difícil ahora, es más peligroso, según tú lo que tú viviste, a lo que tú ves, tú que bregas con jóvenes hoy? ¿Cómo es? Bueno, en ese tiempo era menos peligroso porque había más respeto Oh, wow. al ser humano. Los jóvenes tenían respeto como a los mayores. Hoy en día cualquier muchachito de 14 años le dispara a uno de 30. Como hoy se ha perdido como el respeto. Le digo que cuando nosotros comenzamos atracando bien joven, la persona que nos paró no fue mi papá, fue la gente del punto que me pararon a hacerle Oh, eso. wow. Como la autoridad eran en la calle, eran ellos sobre mí. Entonces ese vínculo como hoy en día no existe. No existe. Hoy los jóvenes quieren, como quien dice, el puesto ya. Nadie quiere esperarle el precio. Yo pasé un transcurso, varón, de un apartamento a una esquina a tener mi propia mercancía. Eran como niveles. Hoy en día Lo quieren ya. es right through. Wow. Volviendo, tú dijiste que hubieron varias cosas. Yo te pregunté qué cosas te pasaron o situaciones que te empezaron a ponerte a pensar que lo que tú estabas haciendo no era bueno. Y tú dijiste que eran varias. No las mencionaste. ¿Podrías mencionar? Te puedo mencionar 3 que me impactaron mucho. Una, tuve al hijo mío a los 16, 17 años, tuve mi primer hijo y veía cómo hacía todo lo posible para que él no viera ese estilo de vida que yo llevaba. Pero con la clientela de la calle, cuando una gente con vicio no raciona. Ellos me veían con mis hijos, ellos venían de mí, querían comprarme. Eran como algo que yo decía, yo no quiero que mi hijo vea esto. Wow. Iban, sí, sabiendo dónde yo vivía, iban a tocarme a mi casa. Era como un estilo de vida que yo dije, esto
no me gusta por el ritmo que está llevando. So, quería cubrir mucho. Cuando yo quería hacer alguna venta, mandaba al hijo mío para la bodega. Wow. Sí, me recuerdo, sí, y gracias a Dios que me rescató porque me recuerdo cuando yo iba como con el coche y también pensando como la mercancía. Era un estilo de vida, varón, que gracias a Dios como que yo pude sobrevivir a eso porque no era bien. Eso fue una. Perdón pero eso fue una. Y otras dos fueron que un día me fueron a arrestar y ya yo estaba peleando un caso. Y pensando en mi hijo, yo decía, porque esa era como mi única razón de vivir, como mi hijo. Ya yo tenía un caso y sabía que si me arrestaban con más mercancía me iban a dar tiempo en la cárcel. Varón, y yo decidí comerme esa mercancía, varón. ¿Cómo va a ser, En el momento yo no pensé, yo dije, yo prefiero comerme esto de que me arresten y me lo encuentren. Y el policía me tenía agarrado, me tenía la mano aquí. Yo tenía la mercancía en la mano, pero él me quería arrestar. Y me le zafé y me la comí, varón. Y oye, yo pensé que el policía me estaba diciendo, te va a morir. Y yo le decía así, como, yo prefiero estar muerto que ir para la cárcel. Oh my God. Y él me dice, no, te va a morir, vomítalo. Yo no tengo ni cámara ni nada. Te voy a dar un momento que tú puedas vomitarlo y tú no tienes ninguna evidencia, como yo voto eso. Pero vomítalo porque te va a morir. Y yo le decía que no, porque tú sabes que también hay policías que se hacen pasar por bueno, pero al fin es para hacerte el caso. Al fin me lo tragué y me llevaron al hospital. Yo creo que mi mamá no sabe eso. Nadie. Yo decidí comérmelo. ¿Y te hicieron un lavado? Sí, yo ya después en el carro arrestado, ya yo estaba como mareado, porque yo no consumía, varón. Yo fumaba a vez en cuando, pero no era una persona que consumía. Una cantidad y la droga que me comí, eso era para matarme. El corazón me podía. Si eso se destapaba adentro. Sí, no, estaba destapado. Porque era una roca grande y. Oh my God. Y entonces habían tanta clientela que yo decidí, que no tengo tiempo para empacar, tengo que romper la suelta. Y tenía algo suelto en la mano porque estaba. Y ahí mismo los detectives entraron al edificio, se tiraron. Yo agarré, lo vi, cuando lo vi me la tragué. Y ahí me llevaron al hospital. Me dieron es como un shock. Es un líquido que trata de como de absorber todo eso. Y en el hospital me tenían arrestado. No pasó nada. Me llevaron al juez. No tenían evidencia. Me soltaron. Y entonces me recuerdo que tomé una sopa de sancocho. Y después tuve que vomitar todo eso. Y ahí en la sopa de sancocho se veía todo. Oh my God. Sí, se veía así. Esa era una historia, esa es una parte que podía perder mi vida en ese momento. Y yo lo recuerdo y le doy gracias a Dios porque me guardó en ese momento. Wow. Pero sí me impactó mucho, como me mareó la forma. Fue un momento bien triste. Ok. ¿Y la otra? La otra fue que ya yo cansado de ese estilo de vida. Llego como al bloque de donde yo me nací, donde yo me crié. Y justamente 20 minutos antes le habían dado una golpeada a un muchacho de una ganga, cuando eso había muchas cosas de gangas y cosas. Y yo no sabía y me paré ahí. Y cuando llego, ninguno de los amigos míos están, pero yo inocentemente digo, van a aparecer un ratico. Y lo que aparece es la amistad del muchacho. Y el único que está ahí eres tú, que tú no sabes nada de eso. Sí. Y lo que hacen que me vocean, pero no me vocean con mi nombre, me vocean yo. Y cuando yo miro, porque cuando uno está en la calle, como ese yo, es como un saludo. Varón, y me fajaron a tiro. No juegue, Me varón. fajaron en plena calle a tiro. Y yo corría a la calle de Nagle como 3 bloques. ¿Cuántos tiros te tiran? Como 12, porque eran 2 muchachos. Sí, y gracias a Dios, estaban tirando, parece como a lo loco. Le pegaban a los carros. Pero yo no me imaginaba, yo dije, pero ¿y a mí que me están tirando? Yo he escuchado los tiros, pero yo seguía corriendo. Y yo y un amigo mío, sí, gracias a Dios que no nos pasó nada. Él había tenido su hijo recientemente, que le doy un saludo si él ve esto, que es un hermano que pasamos mucho nosotros dos. Y me recuerdo hablando con él y dije, mira, yo creo que vamos a tener que dejarle la calle porque podía no perder la vida en ese momento. 12 tiros te tiraron y no te alcanzó un solo tiro. Un solo. Y ya...
¿A qué distancia que tú recuerdes? Yo Bueno, supongo que se te dije en Joe es porque estaba atrás de ti. Sí, pero a como medio bloque. Oh my God. Yo me recuerdo corriendo y tuve como el mar se abrió así, como la calle se abrió así, todo el mundo se pegó de la pared y era yo corriendo y el amigo mío y los tiradores atrás de nosotros. Y por un bloque casi corrimos y ellos seguían atrás. Después pararon, se metieron en una guagua, una minivan y se fueron. Y eso fue una de las cosas, ya yo cansado, queriendo salir de la calle, fue una de las cosas que me tomó como más para salir. Y en caso, vinieron y me trajeron al tirador una semana después. Bueno, los mismos muchachos que le dieron la golpeada, lo pudieron agarrar y me lo trajeron al frente de mí como, ¿qué tú quieres que hagamos? Oh my God. Y yo decidí extender misericordia y que lo dejaran. Que no pasara por el bloque de nosotros, pero que no le hicieran nada, porque yo estaba cansado. Wow. Entonces, eso, una de esas cosas, ok, cuéntanos sobre el momento que conociste a Jesucristo. ¿Qué circunstancias te llevaron a ese encuentro y cómo fue esa experiencia? ¿Entendiste la pregunta? Pues te la puedo hacer en inglés. ¿La entendiste? You ready? You ready? Yeah, I'm ready. Let's see. Talk to us about the moment you know Jesus and what circumstances put in that situation. Hey, varón, mire. Yeah, vamos a hacer esto en inglés, varón. Muy bien, entendí la pregunta. Sí, fue algo que nunca me olvido. Siempre le doy la gracia cada vez que veo a la persona, porque soy bien agradecido de esa invitación. Yo estaba, varón, en un punto de droga y una mujer de palabra de vida que era home attendant en la casa de una señora en el building donde estábamos vendiendo, salía por la mañana y nos invitaba a la iglesia. Ajá. Y cada vez nos invitaba, Xiomara se llama ella. Xiomara, la hermana de Kilsi. Esa misma, varón. Oh my God. Oye, varón, ella es parte de la intercesora, ¿verdad? Esa mujer, mira, yo la veo allí, yo veo un ángel, varón. Cuando yo veo que esa mujer cada mañana bajaba y decía, mira, Dios lo ama, Dios lo está llamando, quiero hacer una invitación, vayan a esta iglesia. No escuchamos hasta que uno de los compañeros de que estaban conmigo ahí en ese punto le dio cáncer. Oh, wow. Y ella cuidaba a la abuela de él. Y gracias a Dios él pudo recuperarse, pero le dio un cáncer bien fuerte, bien agresivo. Y por fe nosotros decíamos, para la salud de él, vamos a buscar de Dios, vamos a ir a la iglesia. Wow. Y recibimos la invitación de esa señora y comenzamos a ir a Palabra de Vida. Y él se recuperó, no está en los caminos ahora, pero sí se recuperó. Oh, wow. Y yo pude experimentar lo que era. Wow, a ver si entendí. Esta señora, Xiomara, un saludo para ella, Xiomara, que es mía. La amo, varón, mira, la amo. Siempre empiezo a orar por ustedes, invitarlos, muchachos. Seguro te veía en el bloque. Pero no es hasta que un amigo tuyo muy cercano se enferma de cáncer que ustedes dicen, oye, pero vamos a orar, vamos a buscar a ver cómo ayudan. Tú empiezas a ir a la iglesia por tu amigo para pedirle a Dios que sane a tu amigo. Tu amigo es sanado y eso que tú experimentaste sin tú ser cristiano ni entregarle, te puso y dijo, oh, pero esto funciona, sí, esto es real. Sí. Cuéntanos un poco de ese testimonio de tú ver a Dios, que tú oraste o pedías por un amigo y tú ver la respuesta de Dios y eso impactar tu vida. Sí, honestamente, no tanto el milagro que le pasó a él, fue como la purificación que yo sentí escuchando a nuestro apóstol Ben Paz hablar. Yo sentía como que mi alma se limpiaba. Wow. Todos los domingos, como ya yo no pensaba ni en el amigo mío, honestamente. Yo pensaba
encontré un lugar donde puedo ser limpio, donde me Wow. pueden ayudar a cambiar. Y fue como un alivio para mí encontrar la palabra de vida. Y algo que creo que es importante, um, decía en esta entrevista, que sentía también que ya Dios tenía un trato conmigo, varón. Sentía que Dios estaba haciendo algunas cosas, algunos arreglos para que yo me entregara a sus caminos. Y lo digo porque una vez yo fui arrestado, no hace mucho de ese encuentro, fui arrestado y estaba haciendo 6 meses en la prisión. Y estaba aburrido un día en el cuarto y me invitaron como, oh, ¿quién quiere ir a la iglesia? Y para salir de esa habitación, yo tomé la decisión, voy para la iglesia. Y fueron unos jóvenes, oye, no sé de dónde son, pero eran como una gente como pentecostal que iban a la iglesia, a la cárcel. Y comenzaron a predicar el evangelio. Y comenzaron oye, varón, a una presencia terrible en ese lugar. Y yo en la cárcel con un tro de presos, un tro de carceleros, estoy sentado atrás y comienzo a llorar, varón. No me Wow. aguantaba la lágrima. Y yo sentía como que esa prédica era como directa para mí. Y al fin de ello yo me paré y ellos se acercaron a mí y comenzaron a imponer mano. Y yo fui quebrantado, varón. Yo recibí como el Espíritu Santo estando en la cárcel. Oh my God. Estuve como esa Tú, presencia. wow, wow. Mira, varón, mira, yo recibí eso y yo salí de la cárcel y seguí en lo mismo, pero yo fui impactado por ese momento. Yo me recuerdo llorando como un niño, temblando en la presencia de Dios y esas personas imponiendo manos sobre mí. ¿Quién son? No sé, ni su nombre, ni su iglesia, no sé ni quién eran, pero sí despertó algo en mí que quiero hacer eso también para atrás. Quiero poder ir a las cárceles y poder predicar el evangelio. Wow, wow, Robinson. Una vez más escuchamos cómo Dios, no importa donde quiera que tú estés, no importa en el hoyo que tú te encuentres, cuando Dios tiene propósito con una persona, Él entra donde quiera que está. No, el amor de Dios no tiene limitación. Tú estabas preso, tú no ibas a la iglesia, tú estabas en la calle andando, estabas pagando una condena porque no lo hacías bien. Tú no tenías en tu mente que Dios podía llegar a ese lugar a visitarte y ahí fue Dios. ¿Qué te dice eso del amor de Dios? No tiene límites, no tienes circunstancias, no tienes barreras. Penetra cualquier situación, cualquier corazón. Dios no tiene límites. Por eso hoy en día yo tengo como la certeza de que Dios lo puede hacer con quien sea, varón. Si lo hizo conmigo, que varón, yo no pensaba ni en una iglesia, ni en religión, ni nada. Y pudo hacerlo conmigo. Yo tengo la certeza de que Él lo puede hacer con cualquier joven, con cualquier persona, no importando la condición, varón. Dice la palabra de Dios que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el que me conoce en palabra de vida sabe que si algo que yo sé es adorar a mi Padre, yo no me importa la situación, varón, yo adoro, mira, con un corazón. Quizá nadie sabía por qué yo levanto y por qué Wow, quizá wow, nadie sabía, wow. pero yo nunca me he olvidado de donde Dios me sacó. Y cada vez que yo puedo adorar, adoro con un corazón agradecido, varón. Excelente. Entonces, estabas preso, tuviste esa experiencia, sales. Cuando sales, tú no vas a decir que no, voy a ser el cristiano más grande. Es como que, ¿qué pasó cuando tú saliste? Varón, Cuéntame. no, la calle seguía prendida, la mujer, el chulo seguía, varón, ya tú sabes. Yo era tan tremendo, varón, que yo tenía mujeres, yo le vendía sueños de la cárcel, varón. No, tú eres cuando yo salga, tú vas a ser la mía. No. Sí, sí, pero cómprame esto, yo, la que van a salir. Varón, yo tenía como, algo que yo tenía como esa gracia con las mujeres, conectaba, porque sí era una persona como que amaba, yo era bien como No, es que tú cariñoso. tienes un corazón para la gente, Sí, tú tienes carisma, tú tienes sí. eso. Entonces cuando salí tenía el mismo ambiente. Y algo bien importante que quiero tocar este punto que Dios hizo. Yo no tenía para dónde recoger. ¿Cómo es recoger? Como where to go.
para dónde. ¿Para dónde ir? Cuando ¿Para saliste dónde ir? de la cárcel. Cuando... Sí. Ok. Yo no tenía ambiente, yo no tenía diferentes lugares, yo no tenía lugares saludables. Eso es algo que en la cárcel, cuando te sueltan, es como tú vuelves al lodo, tú vuelves al lugar donde tú saliste. Yo no tenía, llegué al bloque, llegué donde los muchachos estaban haciendo dinero, las mujeres estaban ahí, y me dedico a la calle otra vez. Pero ya en mí, ya había Estaba pasado esa algo. semilla. Ya había pasado ¿Qué algo. tiempo pasó desde ese punto hasta que ya tú dijiste, no, ya hasta aquí llegué? Bueno, varón, yo conocí a mi esposa. Ese otro podcast. Varón. En ese momento, varón. háblanos un poco de eso. Bueno, yo conocí a mi esposa y ella estaba saliendo ella estaba en el Pentecostal. Ella estaba en la iglesia, pero no, ella estaba cuando yo la conocí, pero ya estando conmigo hablando, no nos pudimos conectar y ella decidió hablar con el chulo y soltar la iglesia, varón. No, Sí. varón, así. Así, varón. Así. O y sea, eso, tú hiciste... eso es un testimonio que yo quiero que ella lo cuente, sí, porque sí. eso es algo personal de De ella. ella, ok. Pero yo sí me recuerdo, y algo que Dios estaba trabajando en ese momento, porque la primera persona que me impactó fue a ella, yo viéndola llorar porque le faltaba la presencia de Dios. Y yo no entendía, varón, eso. Wow. No. Yo no entendía. Mira cómo yo llego. Señores, yo les prometo que luego de esta entrevista, vamos a tener una entrevista con la esposa de Robinson y Robinson, la pastora Dinorca Rojas y Robinson Rojas. No sé, yo sé que a usted le gustan los chismes, le gustan saber los pruebas de la gente, pero aguántenme que contemos esta, que después venimos con la segunda parte de la entrevista. Conozco a mi esposa, trato de ir a la iglesia pentecostal y tú sabes que con el flow callejero era como que muy obvio, como ¿quién es este? Y mirando y la prédica como bien directa para mí, pero no di que Dios está hablando, es que el predicador me está viendo. Varón, no relaje. Varón, me estaba viendo y estaba predicando. No relaje. Varón, yo le estoy siendo sincero. Pero son nuestros hermanos. No, pero honestamente quiero ser sincero y me sentí un poco condenado. Y dije, yo no vuelvo para allá, ¿no? La prédica no fue algo como que saludable. Y claro, yo me sentía así y ella entendió y ella comenzó a hablar conmigo y se fue de la iglesia, pero varón, yo la vi a llorar porque le faltaba como la congregación. Que yo ¿Qué hizo eso en ti? Varón, yo me desesperé. Ajá. Yo me desesperé y yo dije, yo tengo que ayudar a esta mujer porque yo nunca he visto una persona llorar por la presencia de Dios. Yo sé porque le faltaba. Varón, porque la gente a veces dice, Dios está ahí, pero una gente que anhela estar con el Padre. Eso yo dije, no, pero yo soy una iglesia que me invitaron allí una vez. Vamos a llevarla para palabra de vida. Ajá, cuéntame. Varón, eso fue. Sí, yo dije, tengo que ayudarla, porque si a ella le falta eso, yo no puedo dejarla que ella se muera así. Yo tengo que ayudarla. Wow. Y la llevé a donde esa mujer. ¿Cómo Dios obra? Eso podemos ver a Dios literalmente. Sí. Él me expuso con esa experiencia con Xiomara y yo me acordé cuando vi a mi esposa llorar. Wow. Sí, que en ese momento no era mi esposa. En ese momento estábamos hablando y conociéndonos. Pero sí tomé la decisión de llevar la palabra de vida y varón, mire, comenzó un trato de Dios tremendo con nosotros. En palabra de vida comenzamos a recibir palabras, comenzamos a ser edificados y fue algo bien, bien lindo que Dios estaba obrando. En cada momento Dios estaba obrando. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey! ¡Oh, Dios! No. Tremendo el testimonio. Ok. Después de conocer a Cristo, ¿cómo cambió tu vida de manera concreta? ¿Cuáles fueron los desafíos iniciales de dejar atrás tu pasado? Varón, explícame eso. Vamos al esa mambo. Esa pregunta está profunda, varón. Algo que yo voy a decir que sí me ayudó y corrígeme si esta palabra no está bien, pero la hermandad. La hermandad. Como esa comunidad en los hermanos de la iglesia, varón.
Yo le estoy diciendo que yo salí de la calle y me tiraron yo salí de la cárcel para la calle, pero cuando yo entré a la iglesia, yo sentí como que mi mundo cambió, varón. Yo sentí como que el ambiente mío era diferente. Familia. Una familia, varón. Y no sé si usted se acuerda, en esos tiempos Dios usó hasta una cancha de basquetbol que jugábamos los martes. Sí, ¿te recuerdas que en la 170? En Girón, ¿verdad? En Girón. Sí. Y tú sabes que esa liga era... Nosotros era liga de la iglesia. Sí, pero eran ligas también con los ancianos y los pastores. Claro, los pastores. No eran de que jovencitos. Claro. So, cuando yo vi que los pastores juegan con nosotros, que nos preguntan que cómo estamos, que el que predicó el domingo me da un abrazo y me da un pase de la bola y me felicita cuando lo anotamos. Yo dije, pero esto es una familia. Esto es una familia. Y eso me marcó. Esa liga la teníamos... Liga Palabras de Vida los martes, ahí el apóstol, porque tú sabes que los ancianos de nosotros son enfermos con lo único malo de ellos que son fanáticos de los Knicks. De los Knicks, que son malísimos. Son malísimos. Pero ellos son locos con el basquetbol y era una manera, eso era intencional que nosotros lo hacíamos y hoy podemos ver el fruto. Claro. O sea, esa liga fue literalmente algo que te amarró. Cuéntanos un poco. Varón, yo esperaba esa liga los lunes más que los servicios los domingos. Oh my God. Y no es porque no disfrutaba la prédica, porque yo necesitaba un ambiente saludable. Y tú sabes, cuando uno recibe una palabra el domingo, es como que tú te vas para tu casa ya y comienza un proceso contigo y con Dios que es lindo. Pero cuando tú pones ese proceso contigo y con Dios y le añades el amor de los hermanos, la fraternidad, el amor, ¿cómo que se dice? De los hermanos, como... Es que tú vienes de un ambiente, esto te dice, wow, pero aquí hay algo más, mejor, más sano, aquí no hay droga, aquí no me van a entrar tiros. Y, o sea, porque el evangelio en tu mente no era eso. No era, varón, yo encontré mi vida en los caminos de Dios. Tuve como dice, una nueva criatura, varón. Yo mismo miro quién yo soy y yo digo, pero fue una vida completamente nueva. Dios me regaló una familia, me regaló un matrimonio, me regaló una carrera, que es algo que no nos dio tiempo, pero una carrera. No. Varón, ¿tú sabes qué pasó? Varón, ¿tú sabes qué pasó en Palabra de Vida? Yo pude recibir una carta de nuestro apóstol Ben Paz que la firmó contando mi testimonio, mi buena conducta y mi entrega en los caminos de Dios, que pude llevarle esa carta con otra carta más al juez que me sentenció para un perdón. Y el caso, todos esos casos que yo conseguí en la calle, que trespassing, que todos esos casos, varón, me lo quitaron, varón, por la buena conducta después de que yo me entregué al Señor, varón. Recibí no solamente el perdón de Dios, pero el perdón de la sociedad, varón. Wow, varón, pero eso me dejó loco, varón. Y creo que hay mucho que contar, porque no vamos ni por la mitad de la entrevista realmente. Y quería dejar lo próximo para un segundo episodio donde vamos a entrar en más profundidad cómo ha sido esa transformación. ¿Durante cuántos años ya? Llevo 13 años en Palabra de Vida. Así que, mi gente, vamos a dejar hasta acá esta entrevista para que en el segundo capítulo de esta entrevista podamos seguir conociendo un poco más de nuestro hermano Robinson Rojas, el pastor, el chulo. ¡Oh, Dios! Mi hermano, nos vemos ahorita. Un placer. Gracias por la invitación. Bendición a todos.